de la Constitución, amparado en la facultad constituyente que corresponde a esta Asamblea Nacional, a estos 605 miembros de esta Asamblea Nacional, que está investida desde su conformación y está establecida en la Constitución esa facultad única, tanto en el artículo 137 como en las atribuciones que le corresponden a la Asamblea. Cada diputado, al ser electo, se convierte también en un constituyente. Estamos hablando de una Asamblea de 605. Se hacen comparaciones, que si el proceso constituyente de 1940, que fue realmente trascendente en los marcos de la democracia representativa burguesa y fue importante, hizo importantes avances jurídicos en el ámbito de los derechos económicos, sociales y desde el punto de vista político, con la participación de un sector importante de la izquierda revolucionaria, del Partido Comunista, pero indiscutiblemente este proceso que estamos haciendo nosotros aquí no tiene similar en la historia de este país, ni tiene similar en ningún país del mundo, y lo vamos a decir con absoluta modestia y sin ninguna vanidad, porque aquí estamos convirtiendo no solamente a esta Asamblea en constituyente, estamos convirtiendo a todo nuestro pueblo en constituyente, porque lo que se deriva de esa consulta popular es que se traerá nuevamente aquí, es ese fruto de esa labor constituyente de un pueblo, y eso no hay experiencia alguna en este mundo de una participación directa, en un ejercicio de democracia directa de un pueblo en la conformación de una constitución. Recuerden que cuando se hizo en el 75 no contábamos con asamblea, no teníamos un órgano representativo, teníamos un Consejo de Ministros con facultades constituyentes, y ahí se creó una comisión del partido y del Estado que fue la que presentó ese documento a la dirección del partido y después se sometió a consulta popular. Pero este proceso que estamos llevando aquí desde esta Asamblea no es igual. No tiene una profundidad democrática como nunca en la historia de este país, y yo creo que es un ejemplo de lo que Cuba presenta ante el mundo. Y les reitero, lo decimos con absoluta modestia, pero tenemos que conocerlo. Y nuestro pueblo tiene que conocer el alcance de lo que significa la trascendencia histórica y política de este proceso para la continuidad de la revolución y para el fortalecimiento de nuestro socialismo. Yo creo que es importante explicarlo. En algunos sectores se ha planteado, bueno, en Cuba no se puede hacer una reforma total. No se puede hacer una reforma total, sí se puede hacer una reforma total en los marcos de los principios que establece el socialismo. Porque cuando usted ve la magnitud de los cambios que tiene el texto, cuando hay una estructura totalmente cambiada, la estructura del Estado, donde hay un cambio profundo y una profundización en cada uno de los derechos de los ciudadanos, nos damos cuenta que hay una cualidad nueva. Ya no podríamos hablar de la Constitución cubana de 1976, reformada en el 92, en el 78, en el 2002 o en esta fecha. No, estamos frente a una nueva Constitución con un alcance superior. Hay una cualidad superior desde el punto de vista constitucional. Y eso tiene un amparo en nuestra Constitución. Hay quien ha planteado, ¿y por qué no se hace una asamblea constituyente? Bueno, porque nuestra Constitución no tiene previsto una asamblea constituyente para una reforma. Tiene previsto que sea la propia asamblea, con las facultades que tiene, las atribuciones que tiene, quien lleve a cabo ese proceso. Ahí está establecido en el artículo 137 el alcance de la facultad de la asamblea. Y establece algo, vamos a pasar ahí al 137, podemos verlo. En primer lugar, ¿quién es el sujeto de la reforma? Como les decía, es la Asamblea Nacional. ¿Cómo se lleva ese proceso? Bueno, aquí lo estamos ampliando con un proceso de consulta, etcétera. Y tiene que ser aprobado en una votación nominal. Y cuando recordemos lo que es una votación nominal, aquí cuando lleguemos, cuando se traiga por segunda vez el proyecto, hay que pararse cada diputado y decir de viva voz si está de acuerdo o no con el proyecto y decir sí o no. O sea, no es a mano alzada, no es una boleta, es votación nominal. Y hay una mayoría cualificada de las 2/3 partes. Y después establece que hay determinados contenidos de esa Constitución que cuando se cambien, cuando se enmienden, tienen que ser sometidos a referéndum. Y aquí, como hay la trascendencia de esos cambios, de ahí la necesidad de que el proyecto sea sometido a referéndum. Y por último, algo muy importante, los llamados contenidos pétreos
o las cláusulas de intangibilidad que establece ese artículo 137, que hemos respetado, por supuesto, en ese proyecto, que tiene que ver con el sistema político, social y económico revolucionario que nos hemos dado, que no se puede cambiar. Ese es inmodificable y eso lo hemos mantenido. Pero eso significa que no podemos hacer ajustes en nuestro modelo económico como hemos tenido que introducir. Claro que tenemos que hacer ajustes y ese es el resultado de este proyecto, porque la sociedad ha cambiado y porque nuestra economía ha cambiado. Y eso tiene que tener un reflejo en la Constitución. ¿Ha cambiado el modelo socialista cubano? No ha cambiado en sus principios. No ha cambiado. Los conceptos fundamentales de nuestro socialismo están ahí sin un ápice de cambio. El papel del Partido Comunista, el papel de la economía estatal, de la propiedad socialista de todo el pueblo, eso está incólume. Eso, por tanto, no cambia. Sí se necesita hacer una transformación en nuestro texto constitucional, porque estamos pensando en el momento actual y hacia el futuro, incluso cuando no esté la generación histórica, cómo tiene que funcionar ese país. Y yo creo que ese es el legado también de nuestra generación histórica.